Hola chicos, buenos días. Buen inicio de semana. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El tema va a ser la parte de autonomía y iniciativa personal. ¿De acuerdo? Pero Buenos días. antes me gustaría comentarles que sigo teniendo fallas en la conexión a internet, por lo cual mantendré la cámara apagada con la intención de que no me saque la sesión. Por otro lado, también una disculpa si llegan a tener algún tipo de molestia, ya que me encuentro un poco enferma, así que puede que esté tosiendo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, iniciemos la sesión de hoy, chicos. Por aquí les coloqué un pensamiento de este autor que se llama Kant, en donde nos dice, una persona es autónoma cuando es capaz de ponerse a sí misma sus propias normas, cuando no se rige por lo que dicen, sino por un tipo de normas que cree que debería cumplir cualquier persona, le apetezca a él o a ella cumplirlas o no, ¿de acuerdo? Dicho en otras palabras, o más bien, ustedes cuéntenme qué les hace pensar este pequeño pensamiento. A ver, por aquí estoy viendo a Vania. Repite la pregunta, por favor. Sí, Vania. De acuerdo al pensamiento que te acabo de leer, ¿qué te transmite o qué te deja entender? Bueno, que una persona no se deja llevar por las cosas que le dicen, ¿no? Posiblemente va encaminado a. Muy bien, Vania, gracias. Dicho en otras palabras, ¿qué nos quiere decir Kant con esto? Nos dice que cada uno de nosotros podemos regir tanto nuestras propias normas y reglas, eh, pero a la vez también debe estar consciente si van acorde a lo que él pretende o no van acorde. Tiene la facilidad de decidir entre hacerlo o no hacerlo, ya que va a pensar antes que nada en las posibles consecuencias que pueda traer si asume o no ciertas acciones o ciertas responsabilidades, ¿vale? Muy bien, vamos a entrar en el tema. ¿Cómo podríamos aprender a ser autónomos? Bueno, porque la parte de autonomía va derivada de la iniciativa personal. Como se los he comentado en diversas ocasiones, va de la mano, ya que cada uno de nosotros, cuando empezamos a desarrollar esta facultad de autonomía, nos dice que ya no estamos esperando a que nos digan qué hacer. Nosotros ya sabemos cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y los compromisos que tenemos y que conlleva estar en diversos círculos sociales. Ejemplo, si estoy en familia, pues sé que me concierne tal vez el apoyar en las labores de casa, el tener el respeto tanto como por mamá o papá. Cuando estamos en un núcleo escolar, si estuviéramos de manera física, pues ya no es que te digan, tienes clases a tales horas en diversos salones, ¿no? Porque el rol del colegio es que ustedes cambian de salón. Entonces ya saben que tienen una clase, ya saben a qué hora empieza, ya saben que hay ciertas normas y reglas por las cuales tienen que asumir ustedes para que podamos regular su conducta y con base a ello ustedes puedan hacer el cumplimiento del rol como estudiantes. Entonces esto ya deriva de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo va a la par con la iniciativa personal? Pues también la autonomía tiene la facultad de poder hacer cosas por iniciativa. Entonces, si nosotros empezamos a fomentar la parte de autonomía, por ende vamos a tener la parte de iniciativa personal, porque a la par va de la mano, ¿no? Ambas surgen desde la parte en yo sé qué voy a hacer, yo sé qué necesito y yo sé las responsabilidades y las obligaciones que conlleva estar en ciertos círculos sociales. Por otro lado, cuando nosotros aprendemos a ser autónomos, vamos a desenvolvernos tanto de manera personal, porque yo ya adquiero, administro mis tiempos y mis acciones y mis obligaciones. Por otro lado, la parte profesional, en donde yo ya decido en esta cuestión desde el momento uno, ¿no? ¿Qué carrera profesional quiero desarrollar? ¿Cuál va a ser la carrera profesional que me gustaría llevar a cabo? Bueno, porque sabemos que no hay vuelta de hoja. Una vez que la tomamos, pues hay que afrontarla, hay que asumirla y hay que prácticamente consumirla para llevarla a cabo a la práctica. Y por otro lado, la parte social, cuando yo aprendo a ser autónomo, sé que hay ciertas reglas
todo lado en donde yo me vaya a parar. Sé que hay habilidades sociales que me van a ayudar a poder fungir como una buena pieza, un buen engrane dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? Por otro lado, también nos habla, cuando nosotros aprendemos a ser autónomos, empezamos a aplicar habilidades intrapersonales, habilidades sociales, como las que hemos visto, escucha activa, conducta asertiva, asertividad, empatía. Aplicamos también la parte de los valores, con cuál es el valor con el cual me voy a regir más, responsabilidad, tolerancia y demás, ¿no? También tiene que ver con la parte de valores y actitudes, en donde nosotros vamos a asumir tanto con certeza, con objetividad y sobre todo con responsabilidad cuáles son estas actitudes que yo voy a asumir dentro de cada círculo social en el cual yo me vaya a encontrar, ¿de acuerdo? Por otro lado, también nos menciona aquí que cuando nosotros empezamos con esta parte de autonomía y ya la tenemos desarrollada a niveles considerables, empezamos a tener un trabajo ordenado y planificado, ¿de acuerdo? Esto va a depender mucho de cómo cada uno de nosotros podamos organizar tanto tiempos, espacios y actividades, porque esto es una pieza muy importante con la cual nosotros nos podríamos mover como piezas de ajedrez, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que hacer ciertas actividades, entonces hay que empezar a ordenar también los tiempos. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cierta actividad? Porque luego, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Tengo tal y tal tarea, híjole, pero ya me entretuve ahí viendo memes en Facebook, ya me entretuve a lo mejor jugando videojuegos, no sé, ¿no? Entonces, toda la planificación que yo tenía se va abajo, ¿no? Ya no la estoy siguiendo porque ya me distraje. Entonces, la parte de tener esto de autonomía, de iniciativa personal va justamente de la mano en donde yo voy a poner en práctica mi planificación desde que me levanto hasta que me voy a dormir, ¿no? Por otra parte, cuando ya tenemos aún más desarrollada la parte de la autonomía, empezamos con la creación de proyectos y no solamente proyectos escolares, no. También empezamos por la parte de los proyectos personales, los proyectos laborales y proyectos que me van a ayudar mucho a que yo pueda desenvolver mis habilidades y mis conocimientos. Una vez que yo ya entendí esto, voy a pasar a la parte de entender mis derechos y defender mis derechos e intereses. No porque quiera ir en contra de lo que me estén imponiendo, no porque lo que yo pienso es más importante que lo que piensa la otra persona. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la parte en donde yo entiendo que tengo tantos y tantos derechos que con base a ellos, bueno, voy a defenderlos en dado caso que yo me coloque en un momento no muy favorable porque voy a tener el argumento por el cual yo podría defender cada uno de mis derechos y sobre todo también mis intereses, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que cada uno de ustedes tiene que no tendrá nadie más la facultad de poderse intrometer, ¿no? En cada uno de los... en cada una de las decisiones que ustedes vayan a llevar al cabo del tiempo. Pero una vez que nosotros tomamos esas decisiones a conciencia y a razón, no de manera impulsiva, porque si nosotros tomamos decisiones de manera impulsiva, el resultado evidentemente no va a ser nada favorecedor, ¿vale? Y muy bien, existen algunas claves para poder entender esta parte o poner en práctica tanto la autonomía y la iniciativa personal. ¿Vale? En primer lugar, nos habla de la competencia para la vida, que es la primera clave. ¿Qué nos comenta aquí? Bueno, aquí nos comenta que la autonomía va a ser un término bastante amplio, ya que va a tener mucha relevancia dentro de nuestra vida personal, porque una vez que nosotros la aplicamos a la vida personal, podríamos asumirla a la vida externa, ¿no? Ya no solamente estoy administrando mi tiempo, estoy administrando mis actividades, sino que también ya puedo ir con esta parte de empezar a delegar, de empezar a argumentar el porqué, no el porqué de las situaciones, sino solamente asumir por asumir sin razón ni voluntad. Por otra parte, la iniciativa va a englobar a la autonomía, como les comentaba, tanto una como otra necesitan de ambas para poder tener transformación de ideas,
para que estas ideas se conviertan en acciones y estas acciones tengan el mejor resultado posible positivo. Una vez que nosotros ya empezamos con la puesta en marcha de la iniciativa, ¿a qué hace referencia esto? Que nosotros podríamos ponernos objetivos, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos ciertos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero de nada sirve que yo los tenga proyectados si no voy a hacer un plan como tal para poderlo llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no elaboro un plan, justamente como lo mencionaba hace unos instantes, no tengo la parte de la organización ni de la planificación, bueno, pues de nada sirve que yo tenga mis objetivos previstos y no estoy haciendo nada al día de hoy por tratar de alcanzarlos, ¿no? Finalmente, pues cada uno de nosotros va a depender en cuánta inversión de tiempo le vayamos a hacer a esta parte de plantearse objetivos y irlos desarrollando. La autonomía, pues con tanto la autonomía y la iniciativa personal van a ser unos intrometidos porque van a estar en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? En todo aspecto de nuestra vida necesitamos organización, necesitamos planificación y sobre todo necesitamos un objetivo en particular por el cual nosotros vayamos caminando y vayamos haciendo pequeñas acciones que sumen resultados positivos en favor de los objetivos que yo me esté planteando, ¿vale? Esta es la primera competencia. Vámonos a la segunda competencia. Nos dice aquí que tiene un carácter holístico y sistemático. ¿Qué tiene que ver o a qué hace referencia la parte holística? Que va en todo, ¿no? Como les mencionaba hace unos instantes, está en todo aspecto de nuestra vida y tiene mucha relevancia. Podríamos hacer algunos pares como sería valores y autonomía, obligaciones y autonomía, compromisos y autonomía, ¿no? Entonces, en cada uno de estos aspectos podría estar la parte de autonomía, en donde la iniciativa personal tendría mucha relevancia, porque con base a ello podríamos destinar y organizar ciertas actividades en pro de lo que yo quiera lograr. Por aquí también nos menciona que tanto la autonomía y la iniciativa están en otras competencias, como se los acaba de mencionar. Va a existir el trabajo en equipo, ¿no? Tanto en conocimientos, capacidades, emociones, actitudes y valores. Por aquí les coloqué este pequeño pensamiento en donde este pequeño texto en donde nos comenta la necesidad de que los individuos piensen y actúen reflexivamente es fundamental en este marco de competencias. La reflexión involucra no solo la habilidad de aplicar de forma rutinaria una fórmula, un método para confrontar una situación, sino también la capacidad de adaptarse al cambio, aprender de las experiencias y pensar y actuar con actitud crítica. Como se los he comentado, ¿no? Es muy importante que nosotros desarrollemos esta habilidad que sería la resiliencia, en donde ¿de qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a hacer frente a cambios, al constante cambio al que nosotros estamos dispuestos, ¿no? Tendemos siempre a caer en esta parte del cambio, ¿no? Estamos en constante cambio y bueno, de nosotros concierne el poder ir desarrollando la parte resiliente con la intención de adaptarnos lo mejor posible a cada cambio que conlleva tanto la sociedad, inclusive de manera intrapersonal. Por otra parte, de nada sirve que nosotros tengamos experiencias si no reflexionamos acerca de la situación y sacamos la lección que nos dejó pasar por cierta experiencia. La parte de pensar y actuar con actitud crítica es muy importante porque ya voy a empezar de manera crítica constructiva, no crítica de chisme, ¿de acuerdo? La parte de actitud crítica tiene que ver con todo este tipo de cuestionamiento para entender el porqué de las situaciones, el porqué de las acciones y por qué el día de hoy estamos involucrados en ciertas situaciones a nivel social, ¿no? Esto por el segundo punto. Vamos al tercer punto. La tercera competencia nos dice que está muy vinculada a la parte de aprender a aprender. Cada uno de nosotros, cuando empezamos con la parte autónoma, debemos poner en práctica la parte de si me están diciendo, si me están comentando los temas, sí, y demás, pero de mí va a caer la responsabilidad de poder aplicar inclusive técnicas para poder aprender a aprender, ¿no? Sí, yo ya sé la parte de la teoría, pero realmente cómo va a funcionar o cómo
funge ya no desde una parte teórica, sino desde una parte práctica. Aquí va mucho de la mano con la parte de la aplicación tanto de la creatividad, una vez más el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los feedback y la autorregulación. Aquí es muy importante tener en cuenta este aspecto, aunque podría aquí mencionar uno de los temas que hemos visto en orientación educativa, que es la parte del aprendiz estratega. Recordemos por ahí ese tema en donde nos habla cómo cada uno de nosotros tenemos la facultad de aplicar ciertas técnicas, tanto de estudio, técnicas de aprendizaje y demás, con la intención de construir un aprendizaje más significativo para cada uno de nosotros y los aprendizajes no solamente queden en la parte teórica, sino también queden en la parte práctica, ¿no? Por otro lado, también aquí les coloqué otro texto en donde nos comentan para el correcto desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal es necesario saber movilizar el resto de competencias basadas en aprender a pensar, saber comunicar, saber usar las TICs, saber relacionarse, saber ser uno mismo y tener iniciativa. Aquí justamente nosotros ya estamos en esta transición, ¿no? En donde estamos desarrollando tanto las competencias de las TICs, en donde cada uno de nosotros, pues, como tanto de manera deductiva, ¿no? Empezamos con esta parte de ver cuáles son las plataformas que voy a utilizar en nuestra nueva modalidad. Tal vez antes ni siquiera sabíamos que existía Zoom o que existía Classroom, ¿no? O no sabíamos que podríamos desplazarnos o viajarnos o más bien mudarnos hacia una modalidad como la que estamos actualmente, ¿no? Entonces aquí cada uno de nosotros pues ya está en esta parte de desarrollo. Aquí nos comentan si nosotros queremos aprender a aprender, que es una de las competencias básicas para la autonomía, tendríamos que también aprender a pensar, que aquí justamente nos colocaba, ¿no? El pensamiento crítico es muy indispensable en este aspecto, porque empezamos justamente con la crítica de todo y no empezamos a asumir ni creer casi todo de lo que nos dicen o todo lo que vemos, ¿no? Ya empezamos a dudar inclusive de la información que arroja Facebook y demás redes que tal vez no son tanto una fuente muy confiable. Nosotros cuando sabemos comunicar tanto lo que sentimos con lo que hacemos, o dicho en otras palabras, cuál es la habilidad social que deberíamos desarrollar aquí, bueno, pues deberíamos estar desarrollando la conducta asertiva, ¿no? Para poder saber relacionarnos y saber comunicar, inclusive saber ser uno mismo y finalmente pues tener la iniciativa de hacerlo por mi cuenta y no que me estén dirigiendo, ¿no? Vamos a nuestra cuarta clave, que es la competencia metadisciplinar, que es en donde vemos la transversalidad que tiene que o a qué hace referencia a esto. Bueno, que la transversalidad va a estar dentro de la autonomía y de la iniciativa personal, va a estar como muy intrometida en todos los aspectos relevantes de nuestra vida, ¿no? Para poder saber organizar, para poder guiarnos y para poder tener en claro cómo es que con base a la planificación y organización yo voy a tener favorables resultados. Por otro lado, también nos comentan aquí, es necesario que exista un espacio y un tiempo para el establecimiento de los modelos y la reflexión sobre su uso más o menos fundamentada teóricamente. Al mismo tiempo es necesaria la existencia de un plan que establezca cuáles son los distintos grados de uso o exigencia a lo largo de la etapa. Es decir, nosotros en mayor medida vamos fomentando y desarrollando la parte de la autonomía, en mayor medida la podemos estar aplicando de manera más factible a cada aspecto de nuestra vida. Si nosotros no la fomentamos ni la desarrollamos, bueno, pues entonces no podríamos esperar resultados tan favorecedores porque esto es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Si nosotros no estamos estimulando de manera constante o no hacemos tanto la constancia de ejercicios, bueno, los resultados no los vamos a ver ni siquiera ni en un mes ni en dos, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes que esto conlleva un cierto tiempo y conlleva una cierta alimentación que va a requerir de qué? De la parte introspectiva principalmente y de la inversión de tiempo que nosotros le demos a esta, ¿vale?
Esta es la cuarta competencia, vamos a la quinta. La quinta competencia nos habla sobre la parte emocional y social, es decir, que nosotros para que podamos aplicar y desarrollar la parte de la autonomía es indispensable que tengamos en cuenta cuál es nuestro autoconcepto, cuál es nuestro autoconocimiento, que esto nos va a dar como punto de fuga cómo está nuestra autoestima, cómo la estamos desarrollando, cómo la estamos aplicando. Entonces, si yo carezco de este conocimiento sobre mi propia persona, sería muy complicado que yo empiece la parte de desarrollar la competencia tanto de autonomía e iniciativa personal. Aquí, como nos menciona, dice que como la capacidad que posibilita resolver problemas y brindar los medios que nos permiten enfrentar una amplia gama de desafíos de aprendizaje, como modular nuestras experiencias emocionales, comunicarnos, generar soluciones creativas, establecer amistades, relaciones laborales, cómo cooperar y cómo motivarnos a nosotros mismos. Justamente este es el punto principal, ¿no? Si nosotros poseemos la autoestima necesaria para las actividades y principalmente para el punto de mi vida en donde estoy, bueno, pues las experiencias emocionales las podríamos empezar a autorregular. Ya no nos caería tanto de peso cada situación que nos pasa a lo largo de la vida y ya no sentiríamos que el mundo se nos hunde o que no, inclusive que ya podríamos accionar y no solamente quedarnos en una parte de shock, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos la facultad de poder generar soluciones creativas. La creatividad no solamente va en esta parte de saber a lo mejor hacer adornitos, manualidades o inclusive tener esta parte de detalle muy marcado en las anotaciones, ¿no? Que luego hacen ahí como muchas cosas que se ven muy bonitas, ¿no? No solamente tiene que ver con esta parte de la creatividad, sino en cómo nosotros podemos pensar de manera distinta. Aquí no recuerdo qué autor nos comentaba esto que les voy a decir. La parte de la creatividad se encarga en ver lo que todos ven, pero hacer lo que nadie ha hecho y asumir lo que nadie ha hecho. Entonces, justamente de esto nos encarga la creatividad, ¿no? Bueno, esto como la quinta competencia. Vamos a la sexta competencia. Nos dice finalmente que cuando nosotros ya desarrollamos a un nivel significativo la parte de la autonomía, empezamos con la competencia para la vida, en donde vamos a potencializar el conocimiento que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, pero a la vez de los conocimientos que tenemos de manera externa. Es decir, que la teoría ya no solamente lo dejamos en teoría, sino que ya lo llevamos a la parte práctica. También nos menciona que nos vamos a orientar hacia la búsqueda de alternativas y soluciones a los problemas. Aquí una parte muy importante a pensar es que nosotros tenemos la posibilidad de pensar en múltiples soluciones, pero a través de esas múltiples soluciones no solamente hay que pensarlas con manera impulsiva, sino también de manera consciente, en donde nosotros podamos hacer un pequeño feedback para evaluar cuál es la alternativa más viable, ¿no? La que nos va justamente a llevar a esta parte de la solución de problemas. Por otra parte, lo que busca la autonomía es impulsar la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el saber cómo está evolucionando, entender su propio aprendizaje, es decir, vamos a entender nuestro propio aprendizaje y cómo a través de ello vamos generando mayores conocimientos, ¿no? Es como una pequeña escala de cómo está mi propio aprendizaje, ¿de acuerdo? Por otra parte, nos habla sobre la actitud crítica y la empatía. La empatía juega un papel muy importante dentro de este tema, ya que empezamos a colocarnos en los zapatos de otras personas, ¿no? Entendemos las situaciones y no solamente hablamos por hablar, sino ya hablamos y nos comunicamos de manera consciente y de manera crítica y objetiva. Por otro lado, también nos menciona tanto a la par, la autonomía no puede existir si no hay autoestima. Y evidentemente viceversa, no hay autoestima si no hay autonomía. Entonces, aquí justamente la autonomía también es una de
es una alimentación para la autoestima. Entonces es muy importante que la tomemos en cuenta como un desarrollo también de tal, ya que nos va a dar tanto un equilibrio como personal y un control emocional. Muchas de las veces pues salimos de quicio, ¿no? Tenemos bastante impulsividad desarrollada y no pensamos, solamente actuamos, ¿no? Entonces esto nos va a garantizar que nosotros podamos pensar antes de actuar para evitar eh, resultados negativos. Por otra parte, también nos menciona que va a posibilitar bueno, va a desarrollar también la actitud positiva hacia el cambio y el espíritu emprendedor. Es decir, ya no vamos a tomar al cambio como lo peor del mundo, sino que inclusive ya lo hacemos de nuestro lado, lo hacemos como nuestro aliado principalmente para poder asumir, inclusive irnos retando a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y finalmente el espíritu emprendedor, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y la facultad de emprender ciertas acciones, ¿no? Inclusive en un momento a largo plazo podríamos empezar con la parte de la autonomía, pues podríamos entender que nosotros inclusive podríamos emprender cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo no solamente me quiero quedar con mi carrera profesional, ¿no? También quiero un hobby, es totalmente válido. Esto, a qué hago referencia principalmente, pues a que yo puedo tomar inclusive a lo mejor un curso de uñas, un curso, no sé, de demás eh, cosas que me podrían dejar una parte económica satisfactoria, ¿no? Incluso independientemente de la carrera profesional que yo pueda tener. Esto a que le hablamos, que no solamente nos quedamos en una zona confort, sino que buscamos más alternativas para poder desarrollarme tanto personal y profesionalmente. ¿Vale? Y bueno, estas son las 6 competencias por las cuales la autonomía y la iniciativa personal pasa, ¿no? Con tal de desarrollarla y aplicarla a la vida con la intención de ver cuáles son los resultados que nosotros podemos tener con base a estas competencias que nos regala la autonomía y la iniciativa personal, ¿vale? ¿Cuál es la actividad que se nos va a quedar? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. Muy No, bien, todo bien. excelente, bien. Solamente se nos va a quedar esto de tarea. Vamos a responder, ¿para qué ser autónomo y tener iniciativa personal? Esta tarea la estaríamos checando el día miércoles, ¿vale? No se confíen en no hacer tareas, las vamos a estar revisando, ¿vale? ¿Ya anotaron la pregunta, chicos? ¿Para qué ser autónomo y tener iniciativa personal? Ya, Muy bien. Pues hasta aquí dejaría la sesión del día de hoy, chicos. Los estoy viendo el día miércoles y tengan un buen inicio de semana, ¿vale? muchas gracias. Hasta luego, Hasta maestra. luego.